Buenas noches, soy Álvaro Sicarelli y esta es la columna cultural en Malos Necesarios. La verdad quería empezar con un chiste, pero desgraciadamente el motivo por el cual elegí este tema para dialogar contigo es desgraciadamente el terrible atentado terrorista que se vivió este domingo de Pascua en la isla de Sri Lanka, que se llevó la vida de más de 300 personas y ¿Ya 500... ascendió a más de 300? Sí, ya ascendió casi a 300 y 500 heridos dentro de una comunidad cristiana en esta isla que es predominantemente hinduista, pero también donde hay una comunidad cristiana muy vigorosa. Bueno, pero por suerte, digamos, masacraron cristianos, por lo cual no es un crimen de odio. Exactamente, Claro. y que fue un atentado terrorista, para mucha gente igual fue un accidente. Bueno, sí. en fin. Se incendió. A ver, Aclaramos que estamos siendo irónicos y sarcásticos para Sí, que sí, por algún las estúpido dudas, no diga... no, sí, efectivamente. Ahora, la realidad es que yo tenía ganas de hablar de este tema muy puntualmente, pero me parece que lo que tenemos que debatir es de esto que venimos hablando desde lo que pasó en Notre Dame, desde lo que pasó en Bataclan, desde lo que pasó con el Charlie Hebdo, desde lo que pasó y está Todos pasando esos accidentes, digamos. en estos accidentes, que tiene que ver con, y el ISIS, que tiene que ver con el integrismo islámico. ¿Por qué vamos a hablar del integrismo islámico? Porque tanto el señor Emanuel Danan como yo no somos anti-islámicos, no queremos la destrucción del Islam, queremos la aniquilación del fundamentalismo y el integrismo islámico que tira por tierra una tradición muy valiosa y milenaria que se puede ver, a cualquiera que agarra una cosa que tiene dos tapas y hojas adentro, se llama libro, o puede googlear. ¿Cómo se llama? Repetilo. Libro, Bien. L-I-E-R-O. Bueno, Sí. 14, el 2. 14-2. Sí, Sí. porque no sabía deletrear. Y a ver, y en realidad el integrismo islámico no es nada más y nada menos que la manifestación, ¿no? La supuración de una expresión reaccionaria, dogmática, ultraconservadora y violenta que sufrieron casi todas las grandes religiones que han tenido grandes cuotas de poder y han sido institucionalizadas. Por eso es decir, no es tampoco un defecto del islamismo, sino que se ha visto en el judaísmo, se ha visto en el cristianismo, se ha visto en el hinduismo, incluso ha habido sectores violentos dentro del budismo. Bueno, por lo cual, esto para dejar claro, para que no empiecen. A ver, que hay... vamos al más ridículo de todos, el propio ateísmo de Estado. Por exactamente, ¿no? Porque que es una religión también. Y de alguna Ahora, forma en lo es. realidad, ¿cómo surge el integrismo islámico? Y esto no lo podemos, ¿no?, disociar de el propio origen del islamismo, ¿no? Y hay un momento puntual en el que se empieza a gestar esta corriente dogmática y absolutamente rigorista y violenta del Islam, que es cuando se da a través de la muerte de Mahoma. No voy a estar explicando quién es Mahoma. Mientras no lo dibujes está todo bien. Exactamente, no dibujemos que no entren acá los... Y Mahoma, que muere aproximadamente, según lo que se cree, en el 630 de la era común, tiene lo que se llaman un proceso de sucesión de califas. Califas viene del término jalifa, que en árabe significa representante. O sea, el califa era el representante / sucesor del profeta y quien tenía que dirigir y mantener la unidad de todos los clanes islámicos que había en ese momento y mantener que estos clanes respetaran la ley islámica, ¿no? Lo que muchos conocemos como la Sharia. Bueno, tras la muerte de Mahoma se suceden 3 califas durante 30 años donde no hubo discusión, o sea, por unanimidad los clanes respetaron a estos califas, pero tras la muerte del tercer califa hay un proceso de crisis en la sucesión y es Ali, el yerno de Mahoma, casado con con Fátima, una de las hijas de Mahoma, el que se autoproclama califa, por derechos sucesorios que él consideraba que eran inalienables, indiscutibles, y bueno, toma el poder del califato islámico de ese momento. Ahora, ¿qué sucede? No es por unanimidad, y un grupo de clanes liderados por el clan Omeya, que después va a ser un califato muy poderoso en la historia del Islam, le declara la guerra y comienza como una guerra civil por la sucesión, no por el trono islámico, por el trono de hierro islámico, ¿no? Aquí estamos en el periodo de Game of Thrones. Y en el medio hay 2 grandes batallas, la batalla de Sefín y la batalla de Kerbala, que generan. En la batalla de Sefín es derrotado y asesinado Ali,
es sucedido por su hijo Hussein, que obviamente se considera heredero natural de su padre, al que a su vez es derrotado en la batalla de Kerbala y asesinado. Y en ese momento el sector Omeya y los clanes disidentes toman el poder y lo toman bajo la creencia de que ellos son los mejores representantes de la interpretación del Corán y de la Sunna. ¿Qué es la Sunna? La Sunna es un compendio de dichos, parábolas, pensamientos, aforismos de Mahoma que complementan a las doctrinas del Corán. Y Sunna, de ahí viene el término suníes, que es hoy la porción mayoritaria del mundo islámico. Ahora, ¿qué pasa? Los derrotados, o sea, los seguidores de Ali, forman lo que en árabe se conoce como Shia Imam Ali. Significa la facción o los seguidores del maestro Ali. Shia Imam Ali, chiitas. Y ahí tenemos como los dos grandes grupos, ¿no? Que conforman la Grey islámica. ¿Qué particularidad tienen los chiitas? ¿No? A diferencia quizás más de los sunitas, que los chiitas se creen, obviamente, como unos desplazados por la violencia y no por voluntad de Dios, y ellos sí se creen los mejores intérpretes del Corán y de la Sharia. Ya cuando alguien se cree que es el mejor intérprete, ¿no? Y el que mejor entendió todo, y es el más lindo, el más mejor, ya arrancamos. Hay que sospechar. Hay que empezar a sospechar de los intereses. Ahora, hay una tercera rama muy olvidada. Primero porque es ultra minoritaria y además muy olvidada, incluso en el análisis político internacional sobre el Islam, que es la rama de los jarijíes. ¿Qué eran los jarijíes? Vendrían a ser los que pudieron saltearse la grieta, ¿no? O sea, no eran ni sunitas ni chiitas, y que fueron muy famosos porque fueron los que fundaron el califato o la dinastía Abbasí. ¿Por qué uno de los más importantes o más famosos? Porque la dinastía Abbasí, además de dominar casi todo Oriente Medio y la Anatolia, fueron los que conquistaron el sur de España y fundaron Al-Andalus, ¿no? Que también fue muy conocido por ser la sede del Emirato y Califato de Córdoba, que tuvo una gran particularidad. Los jarijíes, si bien eran muy ortodoxos en la práctica de la norma coránica... Aclaremos Córdoba, España, no Córdoba, España, sí, ¿no? Córdoba, España, así eran practicantes muy rigurosos de la ley islámica, tenían una gran particularidad. Creían mucho en el ecumenismo y en la convivencia entre las diversas expresiones y religiones, ¿no? Por eso en el Califato de Córdoba era muy famosa y es muy reconocido por la convivencia entre los sabios, ¿no? Mozárabes, algunos de raíz cristiana, islámicos y judíos, ¿no? Por eso la famosa, la tríada, ¿no? Entre Abenpase, Averroes y Maimónides, que fueron tres sabios mozárabes, un mozárabe, un islámico y un judío, que se destacaron en la matemática, en la medicina, en la filosofía, en la astronomía, ¿no? Y convivieron durante varios siglos. Incluso en el Emirato de Córdoba, esta era la sede de la biblioteca de Al-Hakam. ¿Qué es la biblioteca de Al-Hakam? Era la versión islámica de la biblioteca de Alejandría. Y tiene una particularidad. Esta biblioteca contaba con 400.000 ejemplares, rollos y manuscritos en árabe de todas las obras grecolatinas que habían podido ser salvadas de la quema de la biblioteca de Alejandría y del incendio accidental también. El incendio accidental, también responsabilidad de cristianos, ¿no? Digo, por eso digo, la violencia contra el conocimiento viene de todas partes. Dicho sea de paso, gracias a la existencia de esa biblioteca, es que en principios fines de la Edad Media y principios del Renacimiento, fueron, ¿no?, rehabilitados los grandes pensadores de la filosofía y de la ciencia del periodo helenístico y romano. O sea, gracias a el resguardo que hicieron. ¿Esto qué quiero decir? Que hubo también una comunidad islámica que no era integrista, no era intolerante, no era violenta y que incluso estaba abierta al mundo. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente en el medio sucede la historia, pequeño proceso, y tenemos, ¿no?, las guerras internas en los califatos, porque no hay ningún régimen que pueda mantenerse de manera monolítica, sin ningún tipo de divergencia, sin ningún tipo de disidencia, ¿no? Entonces se generaban estos conflictos. Las cruzadas del mundo occidental cristiano para mantener Tierra Santa bajo el dominio de la cristiandad. Las guerras de la reconquista europea, o sea, cuando España, Portugal, Francia e Italia
empiezan a expulsar a los islámicos que tenían posesiones de sus territorios, y con eso también las invasiones turcas a Europa y el desarrollo del Imperio Otomano. Todo esto obviamente que hizo que el califato abasí y estos lugares, estos grandes núcleos de convivencia empezaran a caer. Y obviamente todo proceso violento, todo proceso de guerra intestina, ¿no?, que genera el surgimiento de los sectores integristas que creen que en la mano dura, en la intolerancia, en el aislacionismo, en el encerrarse en sí mismo, está la clave para imponer orden. Y obviamente acá surgieron, ¿no?, aquellos que creían que la aplicación a rajatabla del cuerpo jurídico islámico, ¿no?, y el uso de este como medio de control y la prohibición de toda forma de disidencia y de convivencia iba a asegurar esto que estábamos, ¿no?, hablando, ¿no?, un mundo idílico en el cual todos iban a ser felices, pero que necesitaban, ¿no?, el palito y el latiguito, ¿no? Ahora, acá hay una particularidad. La Sharia que plantea, ¿no?, uno sé, como todo código de fondo, ¿no?, normas para el cumplimiento de la ley. ¿Y qué es? ¿Cuáles son la ley del Islam? Lo que llaman los 5 pilares, ¿no? Los 5 pilares del Islam. Esto es importante saberlo, porque ¿qué exige el Islam a sus seguidores? Son 5 pilares, ¿no? El primero es practicar la profesión de fe. La profesión de fe dice en árabe, lo voy a decir, dice La ilaha illallahu Muhammad Rasulullah ilah, que es nada más y nada menos que decir no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. ¿Qué si somos infieles? No, pero pará. Okay. Si somos realmente, apuntamos a lo que quise decir, lo que plantea es el reconocimiento del monoteísmo, ¿no?, y el cumplimiento de las normas reveladas del profeta. Claro. Bien. Ahí no se habla de infieles, dice, no hay nadie, o sea, sí, bueno, a ver, el sistema tiene que ser monoteísta y cumplir con las normas del profeta. El segundo pilar tiene que ver con el cumplimiento de las 5 rezos diarios y las abluciones que corresponden. Tiene una práctica en el hebreo, en el judaísmo está la tefilá, ¿viste? O sea, el orar, ¿no? Claro. En el cristianismo estaban las horas, se marcaban sobre las oraciones. El tercer pilar es la práctica del zakat. ¿Qué es el zakat? Lo que en hebreo se llama la tzedaká, que es la caridad. El dar, en este caso, es algo así como el 2,53% de los ingresos, tanto en dineros como en especies, al pobre, a la viuda, al necesitado y al extranjero. Mirá. O sea, vos fíjate, esto, nivel de tolerancia, y de acá ya llamaríamos de compromiso social. Hasta ahora no encontramos nada que justifique, ¿no?, la violencia. Claro. El cuarto pilar, la práctica del Ramadán, ayunar un mes, una práctica religiosa. Y el quinto, la peregrinación por lo menos una vez en la vida a la Meca, que es uno de los principales lugares sagrados. Sigan ahí, sigan escuchando que hasta ahora en ningún momento... La religión de la paz. Exactamente. ¿Cómo le llaman? Ahora, ¿qué está pasando, no? Como todo, quien interpreta es el que aplica la norma, y la característica que tienen estos sectores ultraconservadores del Islam son los que no tienen la capacidad de distinguir la sociedad civil del mundo religioso y que no tienen capacidad de aceptar voces disidentes, y más cuando estas son minoritarias, porque la sola condición de minoritarias es no estar apegado a la verdad, según estos grupos extremistas. Ahora, ¿qué pasa? Tenían que justificar cómo aplicar todo esto de una forma rigurosa y por medio de la violencia. Y ahí son estos movimientos de ulemas integristas. Ulemas son, como venía a ser, como los maestros de la ley. Empiezan a crear el concepto de yihad. Que yihad también es un concepto bastante confuso, porque en el árabe, yihad viene de una frase que es al-yihad fi sabil Allah, que esto significaría el esfuerzo en el camino del Islam. Ahora bien, ahí también se puede ser muy claro, y el esfuerzo en el camino del Islam implica la vocación y la devoción en la práctica de los 5 pilares. En ningún momento yihad, en el origen, tenía que ver con la acción violenta para aplicar y hacer cumplir la ley. Ahora, ¿qué pasa? Estos señores dijeron, no, a esto no es tan así. La realidad es que el concepto de yihad tiene que ver con otra cosita. El concepto de yihad es
la aplicación del Islam para que reine en toda la tierra. Y ahí comienza, ¿no?, la visión expansionista y belicista del Islam, y además desde el Estado, ¿no?, de las instituciones dominantes. Curiosamente profetizada. Exactamente. ¿Y ellos en qué se amparan? ¿En qué se amparan? En un par de suras. Suras son como los versículos, los capítulos, claro, ¿no?, del Corán, que dice qué se hace con el infiel, con el que no practica con la ley, la ley islámica. Entonces Exacto. dice la sura 2, versículo 191, dice, a ver si lo entendemos, dice, matadles matadles a ellos, expulsadles, de estos términos en español que los odio, expulsadles de donde estén, matadles, que esa es la retribución que hay que darle a los infieles. La religión de la paz. La religión de la paz. En el versículo 193 de la misma sura dice, combatid contra ellos hasta que dejen de apostatar y se rinda culto a Alá, ¿no? Entonces, claro, acá obviamente acá tenés la justificación y ahí comienza, ¿no?, los salafistas, los wahabistas, la hermandad musulmana, el ISIS, los talibanes, ¿no? Quiere decir, por una desviación integrista y claramente conservadora, reaccionaria, a un mundo islámico que era ecuménico, abierto, no encerrado en sí mismo, es que se empieza a generar esta yihad como guerra santa contra aquellos que no practican el Islam. Ahora bien, esto que está pasando en Sri Lanka, que está pasando, que probablemente pasó en Notre Dame o algo, no es algo que explotó y apareció ahora. Esto viene sucediendo hace muchísimos años, varias décadas, principalmente en Occidente, pero también hace varias décadas que se viene preadvirtiendo que esto iba a eclosionar. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a denunciar esto? Fueron, en muchos casos, mujeres y que provenían de la izquierda. No de la derecha, no, eran mujeres izquierdistas, libertarias. Hasta ¿no? hace no tanto. Hasta hace no tanto. Que Que venían denunciando que un caso paradigmático es Giselle Orevi, más conocida como Bat Yeor, que fue una antropóloga y cientista social egipcia, nacionalizada británica, judía, que militó en la izquierda laborista inglesa y que durante muchos años de investigar el ascenso de la yihad, empieza a ver que la política de inmigración y de fronteras abiertas de la Europa de la década del 70 y del 80 podía ser el preludio a lo que ella llamaba la constitución del califato de Eurabia. Claro. ¿No? Exactamente. Y ella empieza a plantear, guarda, que en el medio de esos oleajes no políticamente correctos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que devolverle todo el mal que le hicimos, mejor dicho, tenemos que devolverle con las fronteras abiertas. Fíjate qué curiosidad. Por todo el mal que hicimos en Noráfrica y en Medio Oriente, los occidentales. Fíjate la curiosidad. La culpa. Ah, la culpa, sí, claro, ¿no? Una doctrina religiosa. Guarda, ¿no? Que sí, bueno, denle en el lugar a aquellos que escapan de los regímenes totalitarios y autoritarios integristas del Islam y quieren vivir tipo Salman Rushdie, que quieren vivir en libertad, o Ayaan Ali Hirsi, hay muchísimos casos. Reza Aslan. Pero guarda que en el medio están entrando y se están infiltrando, ¿no?, representantes de todos estos movimientos que además van a fundar mezquitas y centros culturales, maldito término, islámicos, donde pregonan la yihad. Esto lo hace Bat Yeor. Hija de puta, racista, xenófoba, islamófoba. ¿Qué se puede esperar de una judía? Ajá. Izquierda y derecha acusándola de lo mismo, ¿no? Ahora, hubo otro caso paradigmático también, y sigo nombrando mujeres, mujeres y de izquierda. Esto para el progresismo, Sí, que claro. es el idiota útil de toda esta gente. Otro es un personaje famosísimo, considerada una de las más brillantes y reconocidas periodistas del siglo XX, entrevistadora como pocas, una de las primeras corresponsales de guerra de Europa, y mujer, fue combatiente entre el 30 y el 40 en la guerrilla partisana antifascista, o sea, no era de la derecha ultranacionalista, no, europea, nazifascista. Fue miembro del Partido Radical Italiano, un partido de centroizquierda, ¿no? Que fue Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, o sea, estamos hablando, esta mujer que se había recluido en su departamento en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre, que ella los ve muy cerca porque estaba en el Upper Manhattan.
no, deja su retiro en los medios y empieza a escribir un montón de artículos donde empieza a denunciar cómo la corrección política europea y americana está haciendo el trabajo de idiota útil al extremismo islámico. Artículos, perdón que te interrumpa, a los que hoy es muy fácil acceder a través de internet. Oriana Fallaci, por favor, los invito. No están escondidos. Incluso hay libros que llamaban La rabia y el orgullo, La fuerza de la razón y El apocalipsis. Salieron en 3 libros, toda la suma de los artículos. Y hay casos que pone Oriana Fallaci que parecen tonteras, pero que fueron sirviéndole a los extremistas. Por ejemplo, en Alemania se prohibió el Idomeneo, rey de Creta, de Mozart, porque hay unas partes del guión donde no se habla muy bien del todo de los turcos islámicos. Claro. Y claro, porque Mozart estaba al servicio de la corte austríaca y Viena había estado sitiado por los turcos otomanos. Y era lógico, era como que un hincha de River te haga un cantito en contra de Boca. Pero no era un libelo que llamaba el genocidio contra los... Bueno, prohibido en Alemania esa ópera. Se juntaron cientos de miles de firmas para que se borre un fresco. Increíble. Un fresco en San Petronio di Bologna, una de las basílicas más antiguas de Italia, un fresco donde aparece, que se llamaba Mahometo al infierno, o sea, Mahoma en el infierno, donde se ve una escena de la Divina Comedia, donde Mahoma está en el infierno, pero en realidad Dante lo pone a Mahoma en el infierno como pone también al Papa Borgia, o sea, pone a todos los que él llama los extremistas y los que abusando de su poder cometieron delitos, o sea, no lo hacen porque quieren llamar a un genocidio y las izquierdas firmando para borrar un fresco, una obra de arte. Después, por ejemplo, se juntaban firmas también, hicieron campaña candidatos a las alcaldías en Europa, especialmente en Italia, en Francia y en Alemania, para reformar los códigos urbanísticos para que las iglesias que se construyeran nuevas no pusieran, sus agujas no fueran más altas que los minaretes de las mezquitas. Incluso quisieron parar la continuidad de la obra en construcción de la Sagrada Familia, porque sabes que la Sagrada Familia cuando termine va a ser la iglesia más alta del mundo, para que no dé una imagen de supremacismo cristiano sobre la inclusión de los islámicos en Europa. Pero a ver, estamos tomando conciencia de todo esto, pero hay otro caso más peor todavía, porque demuestra hasta dónde se puede llegar, que es el caso de Ilka Schröder. Ilka Schröder era una diputada ecologista del Partido de los Verdes, o sea, lejos de ser de Alternative für Deutschland, o sea, de la AfD, que es de la extrema derecha, no era la derecha de Merkel, no, una diputada ecologista del Parlamento Europeo que empieza a investigar a dónde fue a parar los 300 millones de euros que le daba la Unión Europea a la Autoridad Nacional de de Palestina, que supuestamente iba para mejorar las condiciones de vida de ese pueblo tan pacífico y tan democrático. ¿Sabes a dónde fue a parar los 300 millones de euros? Una parte a mantener la vida de reina de la esposa y posterior viuda de Yasser Arafat, que tenía un palacio en la Avenue Mozart de París, como decía, vivía en la avenida Alvear. Otros tantos millones fueron a parar a las arcas de Hamás, que en ese momento estaba haciendo campaña para, en las elecciones libres que hay, en la Franja de Gaza. Hoy sabemos lo que es el régimen de Hamás en Gaza. Vos porque sos un islamófobo que no entendés que en realidad ella lo negó. Ella dijo, jamás. Jamás, ¿No ves que Clarita fue ahí? Sí. Y mal pensado. Y otros tantos millones van a producir, y escuchen esto, una serie de programas infantiles, entre los cuales se encuentra el conejito Farfur. Qué lindo, que el conejito Farfur parecía, esto es joda, parece el personaje de Sacha Baron Cohen cuando hace de, el dictador Borat, no, pero el dictador, ¿no? ¿Cómo se llama? El dictador no es Borat. Aladdin. ¿Cómo era? Aladdin. Claro, y dice, Dead to Israel, Dead to America. Bueno, el conejito dice, ¡muerte a los judíos! ¡Muerte a Israel! ¡Es bueno inmolarse! Entre un montón de personajes. Paca, digamos. Un paca del extremismo islámico. Y esta chica, una chica jovencita en ese momento, 25, 30 años, ecologista, que no tiene ninguna vinculación con la extrema derecha, denuncia esto en el Parlamento Europeo, no le dan ni 5 de pelota.
a tal punto que la expulsan del bloque porque era como a ella la acusan de idiota útil al servicio de la extrema derecha. De la extrema derecha. Entonces, quiero decir, claramente el propio islamismo generó, ¿no?, su sector reaccionario, violento, yihadista, que quiere la implantación del Islam a escala mundial por medio de la violencia. Claramente ha surgido el propio Islam. Ahora, quien le abrió las puertas en Europa y en Occidente, y en parte en América, para que lo hagan con absoluta comodidad y con el respaldo de aquellos que deberían estar en la vanguardia de la defensa de la modernidad, de la libertad, de la igualdad y del progreso, que debería ser la izquierda democrática o los liberales democráticos, no, se ponen por la corrección política, a decirles, no, bueno, perdón, pasen, tomen, luego les hacemos caso. Entonces, hoy estamos padeciendo esto, Sri Lanka, y seguimos para atrás, ¿producto de qué? Mira. Quiero decir que la gente es, pero no ¿sabes porque... qué pasa? Te lo voy a decir de manera más elegante, porque mientras cerrabas, me dejaste la frase picando. No voy a ser histriónico, ni lo voy a responder con la cadena suelta. Te lo voy a responder de esta manera. Estamos hablando de la izquierda sometiéndose a una religión, ¿no? De alguna forma. Sí, claro, sí. Bueno, Jorge Luis Borges decía que hay que saber elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. Claro. Y de una derecha culposa. Porque Merkel cedió ante la presión del sector políticamente correcto de su partido. Derecha. Está izquierda. Y con esto cierro. Hay un libro que me parece que va a ser profético, desgraciadamente, que es el libro Sumisión, de Michel Houellebecq. Sumisión es un libro que trata las aventuras de un profesor, ¿no? Un profesor de una universidad muy famosa de Francia, que sucede en una Francia islamizada. ¿Pero por qué se islamiza Francia? Porque supuestamente en el año 2022, ahora, ¿no? En un par de añitos. Por el fracaso de un gobierno progre, ¿no? Y ante la posibilidad de que Marine Le Pen, claramente hablan de ella, llegue al poder, los progres, los bien pensantes, ¿no? Los que están por adelante de todos nosotros, votan a la hermandad musulmana, porque son capaces de votar a un partido musulmán antes que a Marine Le Pen. Claro. Lo que lleva a que en el lapso de un par de años, Francia se termina transformando en un califato. Y este profesor, este personaje, como acto de rebeldía, ¿qué se hace? Se hace católico, se hace... bueno, obviamente es una parodia, ¿no? Pero es una parodia que puede ser preocupante, porque Marine Le Pen va a terminar siendo una progre al lado de lo que puede venir, ¿no? Charles de Gaulle decía... Cuando le dijeron que había 3 millones de islámicos ya en Francia, dijo, el problema no es que en Francia haya 3 millones de Mohamed, para nada, felices de que estén y sirvan productivamente al país. El problema va a ser cuando el próximo presidente de Francia se llame Mohamed. Bueno, vos hablabas recién de una parodia. El film de 2006 llamado Idiocracy también se supone que era una parodia, y sin embargo hoy parece ser un manual de instrucciones, ¿no? Vamos a separar, por supuesto, a aclarar lo obvio, porque lamentablemente a veces es necesario. Vos mencionabas algunas personalidades islámicas muy respetables. Yo te sumé al listado a Reza Aslan. Reza Aslan es justamente un intelectual, profesor universitario, islámico, practicante, que justamente reivindica la idea de separar a los extremistas de las personas que simplemente, como cualquier religioso de cualquier religión, practican su fe sin joder a nadie. Vos me pediste un debate, no te lo puedo conceder porque realmente lo que dijiste es lo que pensamos todos aquellos que somos sensatos. Lo que aportaste son netamente datos concisos que no se pueden refutar, que de hecho si quisiera refutarlos no podría porque coincido plenamente con lo que has dicho. Por lo cual, en lugar de retrucarte algo, en lugar de debatirte o de proponer una idea nueva, que tampoco creo que diste lugar porque explicaste todo de manera perfecta, cronológica, incluso, hiciste una... Esto no es por su parte de las medias, porque realmente no necesito hacerlo. Pero creo que lo expusiste en unos pocos minutos de
de forma impecable. Por lo cual me queda agregar una reflexión, que es la siguiente. ¿Qué nos pasa como generación, como seres humanos, que estamos siendo tan fácilmente manipulables con la línea que baja tal o cual medio de comunicación, tal o cual sector político? Principalmente los medios de comunicación, ¿no? Porque incluso los sectores políticos se expresan a través de los medios de comunicación, los hegemónicos, los poderosos, ¿no? Los medios mainstream. Y digo esto porque a mí me llama mucho la atención que hace apenas unos pocos años, no estoy hablando de 1970, estoy hablando de 2015. 2015. Ocurría el atentado de Charlie Hebdo, que creo que lo mencionaste en esta editorial que hiciste. Y la progresía, la izquierda por moda, esta horda de impolutos, de inmaculados, de Hollywood, por ejemplo, que son la cuna de la cocaína y la promiscuidad, pero que ahora tenemos que hacer de cuenta que son, ¿no?, los dueños de la moral, los dictadores de la moral, en el sentido literal de la palabra dictador. Toda esa progresía, ese discurso buenista que daban estos referentes, justamente condenaba a este extremismo islámico. Muy bien que lo haga. Bien, muy claro. bien que lo haga. Se acordaron tarde, pero Sí. por lo menos mejor tarde que nunca. Bajo este lema, ¿vos te acordás? Je suis Charlie. Je suis Charlie. Ah, Sí, sí. ¿qué era lo que condenaban cuando decían Je suis Charlie? Claro. Y condenar el atentado contra la libertad de expresión, Ajá. contra la forma intolerante de vivir, Ajá. ¿no? ¿Qué Contra el derecho a que uno diga lo que Sí, sí, piensa, exactamente. aun si eso... Hasta la blasfemia, el derecho a la Exactamente, aun si eso implica blasfemar blasfemia. Ujú. a una cultura, a una religión con la que uno tiene todo el derecho del mundo de criticarla, sin que vengan unos locos a cagarte a tiros. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue la excusa que utilizaron los terroristas islámicos, los extremistas, para ingresar a Charlie Hebdo y disparar a los editores? El discurso de odio. Charlie Hebdo provocaba. Charlie Hebdo daba un discurso de odio. Charlie Hebdo provocó a que los islámicos hicieran esto, porque dibujaron a Mahoma, porque se rieron de nuestra cultura, se rieron de nuestra religión, decían. El discurso de odio fue la excusa de los extremistas islámicos para entrar a Charlie Hebdo y cometer la masacre que cometieron. Apenas 4 años después, y menos, porque esto viene de hace ya de unos años, las mismas personas que repetían la bajada de línea que condenaba al extremismo islámico, ahora cuando vos cuestionás a este extremismo que hace apenas unos días decía llamamos abiertamente a atacar la Semana Santa, y el día de ayer pasó esto, que yo me quedé en la cuenta de 290 muertos, vos me decís que ya ascendió a más de 300, 296. y 500 heridos. 500 heridos. Ahora, cuando cuestionábamos, che, va a pasar esto porque estos tipos son extremistas, sos un islamófobo. ¿Y qué nos decían? Das un discurso de odio. Yo pregunto, ¿cómo pasamos en tan poco tiempo de condenar y criticar a aquellos que utilizaban el discurso de odio como una excusa para cometer atrocidades, a que no se nos permita cuestionar a unos tipos que están diciendo vamos a ir a cometer atentados, porque cuestionar eso es un discurso de odio? ¿Sabes cómo pasa eso? Con una generación débil, marica, no en el sentido homosexual de la palabra, Álvaro, una generación estúpida, fácilmente manipulable, una generación inmadura, que se pone frente a una pantalla que le repite, o mejor dicho, que le dicta lo que tiene que repetir, haciéndole creer que piensan por ellos mismos. Entonces hoy te dicen condenar el extremismo islámico, y mañana te dicen vos sos de izquierda, defende a una religión. Y no solamente defende a una religión, porque todos estos pelotudos se ponen el pañuelito naranja y dicen separación de iglesia-estado, y están defendiendo a una religión, señores, que se sustenta principalmente en estados teocráticos, porque en la mayoría de los países en donde el Islam se practica, hay estados teocráticos. El Islam no es solamente una religión, sino que es la ley máxima
en muchos casos. Es la ley máxima. Esto significa que hay países islámicos que si no cumplís con esta ley, bueno, si cometés el atroz crimen de ser homosexual o de ser mujer, capaz pagás con tu propia vida. Y tenemos a progresistas con el pañuelo naranja defendiendo. Y el palestino. Defendiendo. El naranja y el palestino juntos. Defendiendo ese involucramiento de la religión en el Estado. Yo los vi en Twitter progresistas defender a una religión extremista. Yo los vi en Twitter defender a una religión misógina, a una religión homófoba. Yo los vi en Twitter, queridos progresistas, defender a una religión que se recontramete en el Estado. Y no solamente se recontramete en el Estado, sino que lo fucking domina. Yo los vi y ustedes progresistas que nos llamaban islamófobos por decir, ojo que lo de Notre Dame no creo que haya sido un accidente porque vienen prendiendo fuego iglesias hace un mes. Ay, islamófobo. Y el domingo pasó lo que pasó, con 300 muertos, entre los que hay chiquitos y chiquitas y chiquites, si les gusta. Ustedes, progres queridos, son cómplices, porque nos llaman islamófobos a los que estamos advirtiendo algo tan simple como decir el extremismo es malo. Esperemos que este diálogo los ayude a pensar. Esto fue la columna de Álvaro en Malos Necesarios. La columna.